bienvenidos a Historia para la Mente. Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más desafiantes y revolucionarias de la filosofía moderna. Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Este libro, escrito en un estilo poético y casi bíblico, está lleno de simbolismos, ideas provocativas y metáforas complejas que han inspirado a generaciones. No es un libro fácil de entender, pero una vez que logramos penetrar sus conceptos, descubrimos enseñanzas que desafían nuestra visión de la vida y el potencial humano. Así habló Zaratustra, es una obra que puede interpretarse como una especie de evangelio filosófico. En lugar de elegir un tono académico, Nietzsche adopta un estilo poético y profético, lleno de simbolismo. Zaratustra es un personaje creado para personificar las ideas y valores que Nietzsche defendía. Pero, ¿por qué eligió a Zaratustra como su voz? Zaratustra está inspirado en el profeta Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, una religión que promovía una dualidad radical entre el bien y el mal. Sin embargo, Nietzsche toma a Zaratustra para darle un giro. En lugar de ser un profeta del bien y el mal, Zaratustra se convierte en un maestro que busca destruir esas distinciones. La transforma en un símbolo de ruptura con las creencias tradicionales. Zaratustra vive en soledad durante muchos años en las montañas. Este tiempo en soledad es necesario para que alcance su sabiduría. Sin la distracción de la sociedad, desarrolla una perspectiva única sobre la vida y el ser humano. Pero un día decide descender de las montañas y llevar su mensaje a los demás, aunque sabe que pocos comprenderán sus palabras. El descenso de Zaratustra de las montañas representa el acto de traer una verdad incómoda al mundo. Este acto es simbólico de la tarea del filósofo, quien, tras alcanzar una comprensión profunda y a menudo dolorosa, decide compartirla, aunque sabe que será incomprendido o incluso rechazado. Zaratustra sabe que su verdad no es fácil de aceptar, su mensaje no consuela, sino que desafía. No ofrece una vida cómoda, sino una de cuestionamientos constantes. ¿Por qué alguien se atrevería a dejar su paz interior para enfrentarse a una sociedad que no lo comprenderá? La misión de Zaratustra representa el sacrificio necesario que hace un pensador en su búsqueda de la verdad, un sacrificio que, aunque doloroso, es esencial para la evolución de la conciencia humana. A través de Zaratustra, se encarna la figura de alguien que se atreve a desafiar todo lo establecido, desde la religión hasta la moralidad, pasando por la estructura de los valores humanos. Esta figura del hombre que desciende se convierte en un símbolo de alguien que, habiendo alcanzado una gran verdad, no puede quedarse callado. Es el ejemplo de una valentía y una libertad radical. Imagina que tienes una creencia o una verdad que va en contra de lo que la mayoría piensa o considera normal. Este viaje de Zaratustra puede recordarte la importancia de ser fiel a ti mismo, incluso si los demás no lo comprenden. Ser auténtico a veces significa cargar con la soledad de la incomprensión, un sacrificio que solo aquellos que buscan la verdad más profunda están dispuestos a asumir. Uno de los conceptos más desafiantes y revolucionarios de Así habló Zaratustra es el del superhombre. Este concepto ha sido malinterpretado muchas veces como una idea de superioridad sobre otros, pero para Nietzsche, el superhombre es un ideal de autosuperación, alguien que ha trascendido las limitaciones y moralidades impuestas. Cuando Zaratustra dice que el hombre es algo que debe ser superado, Nietzsche nos invita a ver la humanidad no como un estado fijo, sino como un puente hacia algo más elevado. Este ideal no tiene que ver con la perfección ni con la superioridad sobre los demás, se trata de una evolución personal. No pensaba en un superhombre como un ser físicamente más fuerte, sino como alguien que se ha liberado de las ataduras psicológicas y morales que la sociedad impone. El superhombre es alguien que ha aprendido a vivir según su voluntad de poder. Pero, ¿qué significa esto? La voluntad de poder no es una fuerza que busca dominar a otros, sino un impulso hacia la autoafirmación y la autenticidad. Es la fuerza que nos impulsa a ser quienes realmente somos, sin miedo a las opiniones externas. En lugar de buscar el poder sobre los demás, el superhombre utiliza esta voluntad para transformarse a sí mismo. Se trata de una energía interna que nos motiva a evolucionar, a cambiar y a crear nuestro propio sistema de valores, en lugar de depender de los valores que nos son impuestos. La voluntad de poder es la base sobre la que el superhombre construye su vida, convirtiéndose en el arquitecto de su propia existencia. Imagina que has crecido siguiendo las normas y valores que te enseñaron, pero en algún punto comienzas a cuestionarlos y a sentir la necesidad de construir tus propias creencias y valores.
Este impulso por definir tu propio camino es la voluntad de poder. Ser un superhombre significa tener el valor de crear y vivir de acuerdo con tus propios principios, sin importar las expectativas de los demás. El superhombre es alguien que no busca el éxito o la felicidad en los términos que la sociedad le ofrece. En cambio, el superhombre vive una vida de autenticidad radical. No necesita la aprobación de nadie y está dispuesto a aceptar el dolor y la soledad que puedan surgir de esta independencia. Es alguien que vive con un propósito propio, que ha alcanzado un estado de paz interna al aceptar completamente sus propias decisiones y su propio destino. El superhombre nos reta a pensar, ¿realmente estamos viviendo nuestras vidas, o simplemente estamos siguiendo un guión escrito por otros? Para Nietzsche, el superhombre es alguien que se ha liberado de esta dependencia y ha creado su propio camino. Este acto de creación es lo que lo convierte en una figura de transformación y evolución. Sin embargo, Nietzsche no cree que todos puedan convertirse en superhombres. Este ideal es solo para aquellos que son lo suficientemente fuertes como para enfrentar sus propios temores y crear su propio sentido en un mundo donde no hay certezas absolutas. Es una tarea difícil y solitaria, pero para Nietzsche, esta es la forma más elevada de existencia humana. Para ser un superhombre en la vida diaria, no necesitas tener todas las respuestas, pero sí el coraje de hacer preguntas y de crear tus propias respuestas. Esto significa que puedes vivir de una manera que honre tus valores y deseos, incluso si estos van en contra de lo que la mayoría considera correcto. Ser auténtico es el primer paso hacia la libertad verdadera. En última instancia, el concepto del superhombre nos invita a ver la vida no como algo que simplemente aceptamos, sino como algo que debemos construir. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de convertirse en el superhombre de su propia vida, de superar las limitaciones que nos han sido impuestas y de vivir de acuerdo con nuestra propia visión. Y aunque este viaje sea solitario y desafiante, Nietzsche nos asegura que es el único camino hacia una vida que realmente vale la pena vivir. Uno de los conceptos más impactantes y profundos es la declaración de que Dios ha muerto. Este enunciado es a menudo malinterpretado como una simple negación de la religión, pero en realidad, representa una revolución en el pensamiento humano y una crisis existencial para la sociedad. Cuando dice Dios ha muerto, no se refiere literalmente a la muerte de un ser divino. Se trata, más bien, de la pérdida de los valores absolutos que alguna vez ofrecieron estabilidad y sentido a la vida humana. En la época en la que Nietzsche escribió, la religión y la moral cristiana habían sido la base de los valores occidentales por siglos. Sin embargo, el avance de la ciencia y la modernidad pusieron en duda muchas de estas creencias. Al decir que Dios ha muerto, Nietzsche está señalando que el hombre moderno ya no puede apoyarse en estos valores tradicionales para darle sentido a su vida. Esta idea, que puede sonar trágica, en realidad presenta una oportunidad. La muerte de Dios implica que el ser humano ya no está sujeto a valores impuestos y que puede y debe crear sus propios valores. Este vacío que deja la ausencia de un Dios absoluto es una responsabilidad que debemos asumir, ya que, sin un sentido dado por una autoridad superior, cada persona debe encontrar su propio propósito y razón de ser. La muerte de Dios es una liberación, pero también una carga. Nos libera de una moralidad impuesta, pero nos obliga a asumir una nueva responsabilidad, la de ser autores de nuestra propia vida. Sin valores absolutos, debemos convertirnos en creadores de significado, lo cual es un desafío profundo y solitario. Nietzsche creía que el ser humano debía aprender a vivir sin depender de valores externos, ya que estos solo nos limitan y nos atan a una moral impuesta. En su lugar, propone que cada individuo se convierta en un legislador de valores, alguien capaz de crear sus propios principios y su propio sentido en la vida. Imagina que siempre has seguido los mismos valores que te enseñaron desde pequeño. Nietzsche te invitaría a cuestionar si realmente estos valores reflejan quién eres o si simplemente los has aceptado sin pensar. La muerte de Dios es una oportunidad para que cada uno de nosotros decida lo que realmente importa y el sentido que queremos darle a nuestra vida. Para muchos, esta idea de vivir en un mundo sin un sentido preestablecido puede parecer aterradora. Pero Nietzsche ve en ella la posibilidad de una libertad radical. En lugar de vivir una vida dictada por una moralidad tradicional, el ser humano tiene la posibilidad de crear su propio camino, de vivir una vida auténtica y libre de restricciones externas. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de dar sentido a nuestra propia vida? Nietzsche nos desafía a tomar esta carga, a vivir sin certezas absolutas,
y a aceptar la soledad que puede venir con esta libertad. Es un reto profundo, pero para él, es la única manera de alcanzar una verdadera libertad y de vivir una vida que realmente valga la pena. En Así habló Zaratustra, Nietzsche describe un proceso de evolución espiritual a través de lo que él llama las tres transformaciones del espíritu: el camello, el león y el niño. Cada una de estas etapas representa una fase en el camino hacia la auténtica libertad personal y la creación de uno mismo. Vamos a desentrañar este simbolismo para entender cómo estas transformaciones nos hablan de la vida interior y del crecimiento personal. La primera transformación es el camello. Lo describe como el espíritu de carga. El camello representa la etapa en la que aceptamos y llevamos sobre nosotros todos los valores, obligaciones y normas que nos son impuestos por la sociedad, la religión y la cultura. Es la etapa en la que soportamos el peso de lo que se espera de nosotros, de lo que nos dicen que es bueno y correcto. En esta fase, somos obedientes y sumisos. Aceptamos lo que la sociedad nos dicta, y lo cargamos como si fuera un peso en nuestra espalda. Esta etapa es necesaria porque nos permite aprender y comprender los valores establecidos, pero quedarnos en esta fase nos limita. Es el espíritu del sacrificio, de quienes aceptan las cargas de la tradición sin cuestionarlas. Piensa en las expectativas que te han impuesto, ya sea en tu familia, tu trabajo o tu cultura. Tal vez te sientas obligado a cumplir con ciertos roles, incluso si no resuenan contigo. Esta etapa del camello es reconocer esas cargas que llevamos sin cuestionarlas. La segunda transformación es el león, que representa la rebeldía. Después de soportar el peso de los valores impuestos, el espíritu se rebela y quiere ser libre. El león es el espíritu que dice, no. Esta etapa simboliza el cuestionamiento de las normas, la ruptura con las creencias heredadas y la destrucción de las barreras que nos limitan. El león es la fuerza que necesitamos para liberarnos de los valores impuestos y para empezar a crear nuestra propia identidad. Pero el león solo sabe decir, no. Es una fase necesaria, pero insuficiente. Destruir los valores externos es solo el comienzo del camino hacia la libertad. El león rompe las cadenas, pero aún no crea algo nuevo. Quizá hayas experimentado esta fase cuando empezaste a cuestionar creencias que antes aceptabas. Puede ser una etapa de ruptura, en la que sientes la necesidad de desafiar las expectativas y los valores tradicionales, pero aún no sabes qué poner en su lugar. La tercera y última transformación es el niño, que representa el renacimiento y la verdadera libertad. Después de la destrucción de los valores, llega la fase de la creación. El niño simboliza la inocencia, la espontaneidad y la capacidad de ver el mundo sin prejuicios ni limitaciones. A diferencia del león, que solo puede destruir, el niño es capaz de crear. El niño es el que dice, sí, el que acepta la vida tal como es y el que puede crear nuevos valores sin el peso de las normas previas. Es alguien que ha dejado atrás tanto la obediencia del camello como la rebeldía del león, y que ahora es libre para vivir de acuerdo con su propia verdad. Este es el estado de verdadero poder creativo y de auténtica libertad. El niño representa el estado en el que, libres de cargas y de rabia, podemos vivir en armonía con nuestro ser y el mundo. Es la etapa de la creación, de la alegría y de la aceptación. Para Nietzsche, solo cuando hemos pasado por el camello y el león podemos llegar a ser el niño, alguien que vive de acuerdo con su propia esencia. Las tres transformaciones son un camino hacia la libertad interior y la autenticidad. Nietzsche nos muestra que, para alcanzar nuestra verdadera identidad, debemos primero soportar el peso de los valores, luego liberarnos de ellos, y finalmente, crear nuestro propio camino. Este proceso de evolución es doloroso, pero es la única manera de vivir de forma auténtica. Reflexiona en qué etapa sientes que te encuentras. ¿Estás cargando aún con valores y expectativas ajenas, como el camello? ¿Te sientes en rebeldía, tratando de liberarte, como el león? ¿O has llegado a un punto en el que puedes crear y vivir desde la libertad, como el niño? Este viaje de autoexploración es clave para encontrar tu verdadera libertad. Otro concepto fundamental y complejo es el del eterno retorno. Esta idea aparece en varias de sus obras, pero es en este libro donde cobra un significado existencial profundo. ¿Qué significa realmente el eterno retorno? ¿Por qué Nietzsche lo consideraba una prueba de fuego para la vida? En términos simples, el eterno retorno plantea la idea de que cada momento de nuestra vida, cada alegría, cada dolor, cada decisión, se repetirá infinitamente, en un ciclo sin fin. Imagina que todo lo que haces, cada pequeño detalle de tu vida,
se repetirá una y otra vez por la eternidad, exactamente de la misma manera. Esta idea puede parecer perturbadora, pero para Nietzsche, el eterno retorno no es solo una creencia, es un desafío que nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo. El eterno retorno no es un concepto literal, sino una metáfora poderosa. No se trata de pensar que nuestra vida se repetirá físicamente, sino de imaginar que cada acción y cada momento tiene un peso infinito. Esta idea plantea una pregunta esencial: ¿estamos viviendo de una manera que estaríamos dispuestos a repetir para siempre? El eterno retorno es una prueba que Nietzsche nos lanza para evaluar el valor de nuestra existencia. Nos invita a considerar si nuestra vida tiene suficiente sentido como para ser vivida eternamente, o si estamos desperdiciando el tiempo en actividades y decisiones que en realidad no tienen importancia para nosotros. La idea de vivir en un ciclo eterno exige una vida de autenticidad y plenitud, una vida que valga la pena ser vivida una y otra vez. ¿Qué harías diferente si supieras que cada momento de tu vida se repetiría para siempre? Este concepto nos obliga a pensar en cómo estamos empleando nuestro tiempo y a reconsiderar nuestras prioridades. Si nuestra vida está llena de arrepentimientos o decisiones que nos traen insatisfacción, el eterno retorno nos invita a hacer cambios para vivir con mayor intención. Nietzsche creía que quienes son capaces de abrazar el eterno retorno y vivir de acuerdo con él, poseen una fuerza extraordinaria. Aceptar este concepto significa vivir sin arrepentimientos, comprometerse completamente con cada acción y con cada momento. Solo aquellos que logran vivir con esta intensidad pueden mirar al eterno retorno sin miedo. Para Nietzsche, esta es una prueba de valor y fortaleza personal. Imagina que cada vez que haces algo, como elegir una carrera, tomar una decisión en una relación o pasar tiempo con tus seres queridos, tienes que preguntarte: ¿estaría dispuesto a hacer esto una y otra vez, eternamente? Este ejercicio puede ayudarte a eliminar acciones que no tienen verdadero significado para ti y a enfocarte en lo que realmente importa. El eterno retorno también está profundamente conectado con el concepto de amor fati, o amor al destino. Nietzsche propone que no solo debemos aceptar cada experiencia, sino aprender a amarlas. Amar nuestro destino significa aceptar cada aspecto de nuestra vida, incluso los momentos difíciles, como algo necesario y valioso. En un mundo donde cada momento se repite eternamente, el amor fati se convierte en una herramienta para encontrar paz y satisfacción en cualquier circunstancia. Para practicar el eterno retorno y el amor fati, haz una lista de los momentos más importantes y desafiantes de tu vida. Pregúntate: ¿podrías aceptar vivir estos momentos una y otra vez? ¿Podrías amarlos como parte de tu destino? Este ejercicio te ayudará a ver tu vida desde una perspectiva más amplia y aprender a abrazar cada experiencia. Nietzsche sabía que esta perspectiva es difícil de alcanzar, ya que implica un compromiso total con la vida y una aceptación radical de nuestras circunstancias. Nos obliga a ser responsables de cada acción y a vivir sin arrepentimientos, lo que requiere una enorme valentía. En muchos sentidos, el eterno retorno nos confronta con nuestra propia mortalidad y nos pide vivir de manera que cada momento sea significativo. Nietzsche introduce el eterno retorno como una alternativa a la creencia en una vida después de la muerte. En lugar de esperar una recompensa o redención en otro mundo, nos reta a vivir esta vida de manera tan plena y auténtica que no necesitemos otra. Para él, el propósito del eterno retorno es enseñarnos a vivir en el presente, sin depender de una promesa futura. Nos invita a construir una vida tan valiosa y rica que no necesite redención ni una segunda oportunidad. La próxima vez que enfrentes una decisión importante o incluso una acción cotidiana, pregúntate: ¿cómo cambiaría mi elección si supiera que se repetirá para siempre? El eterno retorno es un llamado a vivir en el momento presente y a crear una vida que realmente amemos. Así habló Zaratustra es una obra profundamente compleja y poderosa. A través de personajes simbólicos y conceptos desafiantes, Nietzsche nos invita a cuestionar los valores que damos por sentado y a buscar nuestra propia verdad. Nos confronta con la idea de un mundo sin valores absolutos, y nos reta a ser lo suficientemente valientes para crear nuestro propio camino, nuestra propia moralidad. En Zaratustra, Nietzsche no solo presenta ideas, sino que ofrece un modelo de transformación personal. Este libro es un llamado a despertar, a dejar atrás la seguridad de las creencias impuestas y a asumir la libertad radical de ser quienes somos realmente. Aunque no es una lectura fácil, es un texto que, para quienes logran penetrar en sus páginas, puede cambiar la vida de formas profundas.
¿Podríamos vivir de una manera tan auténtica y apasionada que no deseáramos nada más? Nietzsche nos deja con esta pregunta, sabiendo que la respuesta no es fácil, pero que el intento de responderla puede llevarnos a una vida mucho más plena y significativa. Gracias por acompañarnos en Historia para la Mente. Que cada momento de tu vida sea tan valioso que estés dispuesto a vivirlo una y otra vez.